Sobrenatural TV presenta. Hey, hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo episodio de su programa Perfiles. El día de hoy estamos muy contentos porque tenemos nuevo episodio con un invitadazo de lujo. Ya saben, para los que ven por primera vez este programa, se trata pues precisamente de invitar a diferentes ministerios, diferentes personas que a través de una plática con ellos, a través de sus experiencias, a través de lo que ellos pueden compartirnos, pues seamos edificados. Hay personas que aspiran a tener algunos de estos ministerios y es muy importante que conozcamos de primera mano pues qué requisitos pide, cuáles son las cosas que tengo que soportar, cuáles son las experiencias que me va a tocar vivir a lo mejor. Entonces, el día de hoy tenemos a un pastor que yo sé que es muy conocido por muchas personas. ¿Por qué? Porque pertenece a una de las iglesias más grandes de esta institución, que ahorita vamos a ver, no quiero adelantar mucho, pero nos acompaña el día de hoy el pastor Humberto Hernández González. Le pido ahí a la producción que me lo switche, por favor. Pastor, ¿cómo está el día de hoy? Paz de Cristo, hermano. Bien, gracias a Dios. Contentos, muy contento por estar en este proyecto, formando parte de este proyecto, este programa. Y pues la verdad es un honor. Es un honor cuando escuchaba el corte del programa, decía, híjole, ¿qué podría aportar yo? Pero algo puede salir, algo puede salir. No, de verdad le agradecemos mucho, pastor, que haya aceptado esta invitación. Y pues, como lo hablábamos ahorita antes de empezar el programa, pues es una plática. Yo sé que por ahí yo tengo contacto con algunos de sus miembros de su iglesia y sé que lo aprecian mucho y sé que hablan muy bien de usted, de verdad. Y pues, obviamente, yo sé que el día de hoy, como en todos los episodios anteriores, vamos a ser edificados a través de la plática que usted va a tener. Pastor, pero para empezar esta plática me gustaría preguntarle, para aquellas personas que no lo conocen, que dicen, pues es un pastor, cuéntenos un poquito acerca de usted. ¿Qué es lo que usted realiza actualmente? ¿Cuál es el ministerio que usted tiene actualmente? Sí, con gusto, hermano Dani. Bien. Bueno, mi nombre es Humberto Hernández González. Actualmente soy el pastor en la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús en la Dulce Grande. Esta iglesia tiene una membresía que supera los 1000. Somos 1049 miembros. Al cierre de la lista, siempre la pregunta es, eso es en lista, pero ¿cuántos hay activos? Bueno, pues la verdad, probablemente seamos más. No, siempre hay un porcentaje de hermanos pues, que están en la lista, pero que de alguna manera no han pedido su traslado. Algunos radican en Estados Unidos y siguen siendo miembros de la iglesia. Y tenemos dos misiones que están incluidas en esta lista, pero igual pues el grueso de miembros que se reúnen como normalmente cada domingo, entre 700 y 800 miembros a los cultos. Cantidad, muy buena cantidad. Sí, buena responsabilidad, diría yo. Okay. Y bueno, pues a mis casi 40 años, tengo 39 años, también soy el secretario del distrito de Zacatecas, presbítero de esta zona, de esta región, conocida como el presbiterio de la Dulce Grande. Y nada, pues, ahorita comentando, detrás de cámara, pues es la 7ª iglesia que el Señor me concede pastorear a mi esposa. Mi esposa se llama Marta Lilia Mendoza, y tengo 2 princesas, Asenet y Ashley. Ya están en la edad de la adolescencia y pues ellas son mi mayor tesoro que tengo en la tierra y mi mayor preocupación. Pero así estoy ahorita actualmente. Soy el secretario del distrito y el pastor de la iglesia más grande del distrito de Zacatecas. Y de algunos otros distritos, pastor, déjeme decirle. No sé, sí. Hace tiempo estaba viendo por ahí unas estadísticas, no recuerdo, pastor, creo que veía que la iglesia que usted pastorea, no sé si es la segunda, la tercera más grande, no recuerdo si decían en México o de alguna zona, pero sí estaba catalogada, seguramente está catalogada como de las más grandes, ¿o me equivoco? Sí, a nivel rural creo que puede ser una de las más grandes dentro de los primeros 3 lugares. A nivel general o a nivel internacional de la institución de la Iglesia Apostólica, pues andamos ahorita oscilando entre el 5º y 6º lugar. Okay. A nivel internacional. Ok, quiera
pues entrar dentro de los 10, pastor, como bien lo decía, es una responsabilidad. Ahorita que mencionaba todas las cosas que usted hace para Dios actualmente, mencionaba que tiene dos hijas que son adolescentes, y luego decía que es secretario del distrito, presbítero, pastor de una iglesia de, digamos, vamos a ponerle el número que está en lista de 1,000 miembros para ponerlo ahí cerrado. Cualquier pensaría, si alguien nos está escuchando, porque también este episodio se transmite por Spotify, si alguien nada más nos está escuchando, probablemente diría, oh, este pastor ha de tener 60 años, ha de tener 50 y algo de años, pero no, usted lo acaba de decir, tiene 39 años, ya está a nada del cuarto escalón, como dice mi papá. ¿Cómo es esto, pastor? Porque usted, pues, relativamente, bueno, no relativamente, usted es joven, es un pastor joven. ¿Cómo es esta parte de tener tanta responsabilidad? Pues dice ahorita que es la 7ª iglesia que pastorea, pues me imagino que empezó ya desde hace rato, no solamente a pastorear, sino a prepararse. ¿Cómo es enfrentar para los jóvenes que nos ven de su iglesia y de otras partes? ¿Cómo es esta parte, cómo nace esta parte de prepararse, pastor, desde joven para esta tarea que el día de hoy realiza? Sí, con gusto les comparto. Mire, para empezar, creo que es la misma pregunta que yo a veces le hago al Señor, ¿verdad? ¿Cómo es que llegué aquí? ¿Y cómo es que me tienes aquí? La verdad, yo me bauticé a los 18 años, y desde que me entregué al Señor, siempre lo tomo como una parte a la hora de compartir con jóvenes. Tengan cuidado con lo que cantan. A mí me encantaba, a los jóvenes de mi generación nos encantaba el asunto de cantar. Siempre cantábamos himnos o coros que hablan de la misionología. Por ejemplo, en ese tiempo recién bautizado estaba en boga el canto de Con manos vacías. De Jesús Adrián Romero. Jesús Adrián Romero. Heme aquí, envíame a mí, heme aquí. Somos el pueblo de Dios. También el coro alude mucho a la misionología. El hecho es que yo lo tomo como algo chusco, diciendo a los jóvenes, aguas con lo que le cantan a Dios, porque se los va a agarrar en serio. Yo me bautizo a los 18, me caso con mi esposa a los 20, duré un año trabajando como varón y fui director de la red de señores. Creo que aquí en la iglesia el único cargo que me faltó ocupar, porque yo nací en esta iglesia, hablando espiritualmente, el único cargo que me faltó ocupar o el trabajo que me faltó desempeñar fue ser director de damas. Y eso porque no lo pusieron, pastor, porque si lo ponen también agarra. Sí, porque me tocó, pues creo que está en las ganas, en la pasión que le ponga a lo que lo pongan a hacer. Entonces, Dios ve eso, pero también los líderes, los hombres de Dios, también lo ven. Cuando ven a un joven que le pone todo su empeño a lo que le encomiendan, lo ven y lo toman. Recién casado, nos instalaron al diaconado, todavía estaba en nuestra institución, pues, este escaloncito para llegar al ministerio. Y siendo diácono me enviaron a estudiar el CCM. Me fui 2 meses al internado a la primera de Torreón. Recién casado, recuerdo que tenía 9 meses de casado, y cuando ya hice amistad con los compañeros, alumnos que ahorita la mayoría de ellos son obispos. El profe Reyes Salinas fue mi compañero del CCM, ya es un máster él en teología y fue mi compañero. Cuando supieron que estaba yo recién casado, que tenía 9 meses de casado y que no había venido ni una sola semana a ver a mi esposa, hicieron la quiniela, me pagaron el boleto de camión y dijo, vete a tu casa porque se me hace que tú no has leído la Biblia. La Biblia dice que un recién casado no debe salir. En el primer año no debe salir para nada. y me juntaron mi ofrenda y me mandaron a visitar a la familia, pero regresé el siguiente fin de semana. Y así empezó mi peregrinar. Luego de empezar mi preparación teológica, me dieron la invitación a trabajar como pastor. Estoy hablándole del 2003. A la edad de 22 años, por cumplir 23, empecé el pastorado. A los 22 años cumplidos, prácticamente. Años empezó a pastorear, ok. Sí, estoy por cumplir 19 años sirviendo de manera ininterrumpida. Y pues ahí empezamos a trabajar, y la misma pasión que le poníamos al hacer el aseo de la iglesia local,
de los baños y del templo a ser maestro de niños, ser maestro de adultos, ser director de jóvenes, ser director de señores, estar de coordinador de evangelismo, tener una célula a mi cargo. La misma pasión la imprimimos al pastorado y desde que empezamos, también los líderes nos vieron con buenos ojos y comenzamos siendo a nivel distrital director de señores del distrito por 2 periodos, y luego nos invitaron a trabajar como coordinador de educación cristiana del distrito, y ya me eligieron como tesorero del distrito. ¿Cuántos años tenía cuando fui tesorero del distrito? Yo creo que tenía 30 y... A ver, del 2014. Del 2014 al 2018 fui tesorero del distrito de Zacatecas. Pues no tenía 30 y algo, 34, 35 años. Y luego termino mi periodo y me vuelven a invitar como coordinador de educación. Termino mi periodo, bueno, no lo termino por una situación que se da en el distrito especial. Se hace una elección, pues voy a decirlo sui generis, porque nunca nos había tocado que muriera un obispo a mediación de su periodo. Se hace una elección extraordinaria y en esta elección quedo como secretario, que es la que estoy cumpliendo hasta ahorita. Entonces, yo creo que la respuesta a la pregunta, ¿cómo es que llegué hasta aquí? Es echándole ganas, o más bien echándole ganas en el afán de escalar yo, sino más bien de ponerle ganas a lo que nos ponen a hacer. Ok, digamos la disposición. Así aquí es. me surge una pregunta, pastor, acerca de, hay muchas personas que piensan, que el llamado viene después de una preparación, ¿verdad? Hay muchas personas que piensan que el llamado no viene si estás preparado. Aquí la pregunta que me encantaría hacerle a usted desde su punto de vista, lo que usted piensa respecto a eso. ¿Sí tiene que haber una preparación previa, pastor, a este llamado, o el llamado llega y después viene la preparación? En su caso, ¿cómo lo vivió? ¿Sí fue esa preparación? A veces ha pasado, he entrevistado a varias personas y me dicen, en su momento yo no supe por qué el Señor me metió a X seminario, a X preparación, o incluso muchas personas dicen, yo estaba estudiando mi carrera secular, no sabía que mi carrera me iba a ayudar a la parte que ahora estoy ejerciendo como pastor, músico, evangelista. ¿Usted qué opina de esto? ¿El llamado viene después de la preparación? ¿O sin duda viene primero el llamado y luego ya el Señor se encarga de prepararnos? Bueno, en mi caso creo que el llamado se da después de iniciar una preparación, porque no creo que para cuando yo ingresé estaba preparado al 100%. Yo creo que Dios se manifiesta en el llamado de diferentes maneras. Cada testimonio puede contribuir a de querer entender cómo funciona el llamado de Dios o la gracia de Dios sobre un hombre que Él quiere usar. Por ejemplo, bíblicamente, cuando Él llama a Pablo, le dice, instrumento útil me es, por la preparación que Pablo tenía ya, a diferencia de los otros apóstoles que prácticamente habían sido llamados del vulgo, ¿verdad? Inclusive quienes los oyen hablar luego llenos del Espíritu Santo dicen, bueno, ¿quién es que habla tan elocuentemente? Pero en mi caso creo que la preparación de la vida. La preparación de la vida, porque pues llega uno al ministerio cargando situaciones de la misma vida, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo cuando llego al pastorado, yo tengo me conmueven mucho los casos de hermanos que se alejaron del camino del Señor, porque mi padre en ese tiempo andaba siendo bautizado, andaba en los caminos del mundo. Entonces, yo crecí en un hogar disfuncional, ¿verdad? Mi papá, aunque era creyente, aunque había sido creyente, había caído en las garras del alcoholismo. Entonces, eso a mí me forma, yo lo he entendido así, con un carácter sensible a la restauración, con un carácter sensible a las necesidades de las familias pues, que están sufriendo algo parecido. El llamado que Dios me hace, no creo yo que haya sido en un mal momento.
creo que fue en un muy buen momento porque ya había recibido una capacitación teórica de lo que vendría a ser la herramienta principal de un pastor es la teología. Entonces, ya había recibido vamos a decirlo, una introducción. Una base. Sí, una base para empezar a hacer mi trabajo, pero creo que se complementó muy bien con esta sensibilidad que se construyó de mis vivencias, ¿no? Desde toda la vida. Okay. Entonces, digamos, el llamado puede ser de diferentes maneras, pero sí debe haber, digamos, yo le llamo así, pastor, no sé qué piense, una intención de ello. Yo siempre le digo a la gente, Dios tiene que ver la intención que tienes de hacer algo para Él. Sí. Es como que lo que usted decía, ¿no? El inicio de algo, el inicio de esa preparación. Yo le decía a unos jóvenes, respecto a la carrera que van a elegir, yo le dije, elige una carrera que tú por lo menos analices que te va a servir para agradar a Dios, para hacerlo. Y luego tenemos jóvenes que se meten a carreras que dice, hijo, esa lejos a veces de ayudarte al llamado de Dios, te va a entorpecer, te lo va a pasar, ¿no? Entonces, sí. Es importante esa parte que menciona el pastor. Entonces, recapitulando, pastor, actualmente 39 años, ya dijo, pertenece a una, pues pastorea una iglesia bastante grande. Recientemente acaban de tener una celebración importante que ahorita la vamos a mencionar. Me gustaría, pastor, que nos contara, en este caso, acerca de su ministerio. ¿Qué experiencias le han marcado? Digamos, vamos a hablar de 2 experiencias. Yo sé que es difícil porque pues es mucho año de pastorado y muchas experiencias. Ya dijo ahorita, tiene 7 iglesias a las cuales ha pastoreado y seguramente en cada una de ellas ha vivido experiencias diferentes, hermosas, y otras estoy seguro que no tanto. Y precisamente a eso me quiero enfocar. Me gustaría que nos platicara por lo menos 2 experiencias. Una que lo marcó, pastor, dice la palabra de Dios, a todas las cosas nos ayudan para bien. Pero una que lo marcó, digamos, una buena experiencia, una experiencia que usted diga, ha sido mi experiencia, una de las experiencias más hermosas que he tenido como pastor. Y otra, vámonos al otro lado, una de las experiencias que usted dice, hijo, eso en ese momento puede ser, no sé, a lo mejor si no fue así, pues qué gloria a Dios, pero en ese momento hasta estaba pensando incluso en hasta dejarlo todo. Dice, ay, ya sabes que esto no es para mí. No sé si nos podría compartir esos 2 extremos, pastor, de las experiencias, pues que como en este ministerio se viven. Sí, claro que sí, hermano. Bueno, para seleccionar una de las experiencias de las muchas que han marcado mi vida positivamente, yo creo que es cuando eres usado por Dios en un nivel que ni tú te lo imaginas. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de viajar a Estados Unidos hace 4 años por primera vez y llegar a una iglesia en Fort Worth que me invitaron a predicar. Al llegar ahí estaba un hermano de Ujier. Cuando me vio llegar me abrazó y lloró. Y la verdad yo no lo conocía, nomás yo no lo recordaba. Yo dije, qué bonito reciben en esta iglesia, ¿verdad? Porque el Ujier me abrazó y lloró ahí, teniéndome abrazado, y me decía, Dios le pague, hermano, Dios le pague, Dios le pague. Entonces, pues no me quedé con la duda, o sea, ¿qué me va a pagar el Señor? O sea, vengo a predicar, pero todavía no predico. Entonces me dice, hermano, yo a usted lo conocí en una convención del distrito de Zacatecas, en la ciudad de Fresnillo. Yo en ese tiempo yo no era hermano. Fui a esa convención porque yo tenía una hija que estaba enferma de cáncer. Y usted oró por ella, tocó su rodilla y mi hija sanó. Era una niña y mi hija sanó. Entonces, yo nunca supe porque nunca recogimos el testimonio. Pero en esa convención que él estaba haciendo alusión, porque ahí lo ubiqué perfectamente, a mí ese recuerdo no se me va a olvidar. Ahí fui ordenado yo al ministerio. En esa convención yo fui ordenado al pastorado. Encontrármelo 13, 14 años después y que él me recordara porque Dios me había usado para traer una bendición sobrenatural, porque yo no lo expliqué de otra manera, sobrenatural, pues a mí me impactó. Ese momento de los muchos que he vivido me impactó porque cuando él
cuando Dios te llama para cosas grandes. Eso lo he entendido. Siempre ha sido mi lema. Cuando Dios te llama para cosas grandes. La medida la ponemos nosotros. La medida la ponemos nosotros, pero Él nos llama para cosas grandes. Eso es uno de los episodios que han marcado mi vida en el ministerio, positivamente. Antes de pasar, hermano, al episodio negativo, por así decirlo, ¿cómo es, pastor? Ahorita que mencionaba este tipo de experiencias que pues obviamente son usando términos muy, muy cristianos, ¿no? Un bálsamo en nuestra vida, un recordatorio, ¿no? De que, oye, Dios está conmigo, Dios me respalda, mira, Dios está haciendo cosas a través de mi ministerio. ¿Cómo es este día a día, pastor? Porque sabemos, antes de pasar a la cuestión negativa, por así decirlo, sabemos que en el pastorado se viven cosas muy complicadas, bueno, pues es el caminar del cristiano, pero a veces como que las fuerzas físicas, incluso espirituales, muchas veces pueden ir como que bajando, ¿no? ¿Cómo es este día a día, pastor, de la familia pastoral o de su ministerio, para mantener la fuerza? Porque yo siempre digo que hay uno de los oficios. La vez pasada debatíamos o decíamos entre acá, oye, ¿qué es el pastorado? ¿Es un oficio? ¿Es una profesión? ¿Qué es ser pastor? Pero vamos a ponerlo así, es una vocación. ¿Cómo es el día a día del pastor para poder mantenernos firmes? Yo siempre digo que es una de las profesiones, vocaciones que no descansa, ¿no? A veces está cansado, llega desvelado y ya a punto de dormir y recibe la llamada del hermano, ¿no? Pastor, ocupo ayuda y esto. ¿Cómo es el día a día, pastor, en su caso, pues para mantenerse con esta fuerza, con esta fe, sobre todo en el Dios? ¿Cómo es el día a día de su ministerio? Sí. Bueno, a mí desde todas las iglesias en las que he servido, el hacer equipo, hermano, el hacer equipo con tu familia, el hacer equipo con los líderes de la iglesia. Yo creo que ahí está la clave. Un capitán no puede navegar un barco solo. Ocupa elementos tan o más apasionados que él por ese barco. Entonces, a mí me ha funcionado muchísimo. Claro, tiene uno nunca que perder de vista su lugar. Soy el que va al frente, el pastor. Entonces, determina mucho el carácter que muestro o el estado anímico que proyecto a la iglesia. Yo lo he dicho, no es que sea hipócrita o que el pastor sea un farsante, pero el pastor siente la obligación moral de siempre transmitir ánimo a la iglesia, siempre, siempre, aun cuando él la esté pasando mal. Entonces, creo que esto, lejos de ser hipocresía, es responsabilidad. ¿Por qué? Porque hay hermanos que la están pasando más mal que el pastor, pero al ver el ánimo que el pastor proyecta, el hermano cobra valor y cobra fe, se incrementa su fe y logra superar su crisis. Entonces, esto es ser realista y procurar que no haya una discrepancia nunca, o sea, entre lo que siento, lo que pienso y lo que hago. Creo que el pastor debe ser uno de los más ecuánimes miembros de la iglesia. Entonces, a veces sí, físicamente pues está batido el cuerpo, moralmente a veces también la pasamos mal, familiarmente pues también tenemos crisis, también tenemos episodios donde nos da el bajón. Entonces el pastor tiene que tener, creo, como pastor, yo creo que debo de tener muy claro los escenarios en los que yo me desempeño, el rol que yo tengo como pastor. Determina o influye mucho en si supera o no supera el miembro la crisis que está pasando. Si yo le transmito al miembro derrota, si yo le transmito miedo, si yo le transmito duda, el miembro se va a entregar de lleno a la duda. ¿Por qué? Porque él ve en el pastor a alguien que lo inspira, a alguien que lo guía, a alguien que está ahí por Dios para ayudarlo a superar su momento de crisis. Amén. Entonces aquí me ayuda mucho eso, hermano, el hacer equipo.
el hacer equipo. Hay una parte en la Biblia, una historia muy hermosa que generalmente se aplica mucho para los pastores, cuando dice la palabra que a Moisés le levantaban las manos, ¿se acuerda? Sí, Y es esa parte, ¿no?, que usted está mencionando, es necesario el equipo, porque pues sí, eso lo vemos en cualquier, digamos, equipo de trabajo, ya sea en empresa, ya sea en iglesia, se necesita las manos, se necesita, pues, a veces incluso, pastor, el ánimo, ¿no?, de una palmadita, vamos adelante, vamos a echarle ganas. Ahorita, lo comento, ahorita le mencionaba que voy saliendo de mi servicio y platicaba con mi pastor de unos proyectos que trae ahí de comprar sonido y algunas cosas. Y yo veía en mi pastor la forma en que me lo contaba, no tanto que obviamente que buscara mi aprobación, ni mucho menos, pero como que buscaba contagiarme, ¿no? Buscaba como que vamos a contágiate, mira todo lo que queremos comprar, mira, y me enseñaba la foto de la mezcladora, las fotos de las bocinas que vamos a comprar, primero Dios. Y yo creo que esa parte, ¿no?, también que a veces requiere ese ánimo, ¿no?, de sí, las. claro. Y bueno, eso es muy importante, digo, para las personas que nos escuchan ahí de su iglesia. Primeramente les mandamos un saludo y pues sí los invitamos a que hagan equipo. Aquí lo está escuchando con su pastor. Bueno, es una persona que hace equipo, lo mencionaba ahorita antes de iniciar el programa, que es los miembros con los que yo tuve contacto para más o menos investigarlo un poquito, pues hablaron casi maravillas de usted. Yo creo que dice la palabra de Dios, en la multitud de consejos hay sabiduría. Entonces yo creo que si varios me dijeron, hay ahí mucha verdad. Entonces, pastor, pero decíamos ahorita, bueno, esta es la parte buena, es la parte, vuelvo y repito, todas las cosas no es así como que buscar que el hermano Humberto ahorita se queje, ¿verdad? No es eso, pero es importante también que las personas vean el otro lado de la moneda, ¿no? Porque a veces, como usted dice, digamos, esta imagen que a veces tenemos de los pastores, como usted lo acaba de decir, hay veces que usted se ha parado en el altar, a lo mejor con un problema familiar, económico, no sé, incluso de la misma iglesia, y sin embargo se tiene que parar ahí a dar palabra de fe, palabra de esperanza, palabra de ánimo, palabra de salvación. Y a veces esa misma, digamos, responsabilidad que tienen los pastores a los miembros, yo soy miembro, yo no soy ni ministro ni pastor, a los miembros nos hacen ver como que la imagen de un ser o un hombre totalmente infalible, un ser que nunca tiene problemas, y a veces eso desgraciadamente nos juega en contra, ¿no? Porque como lo vemos invencible y que usted ni se inmuta ni nada, pues hay que a veces, desgraciadamente, hay que darle, se equivocó, pues hay que tupirle, hay que criticarlo, ¿no? Entonces, me gustaría, pastor, que nos platicara este otro lado de la moneda. ¿Cuál ha sido la experiencia más, vamos a decirlo así, desagradable, o esa experiencia que usted dice, hijo Jesús, si Dios me diera la oportunidad de decir, esta no me la dejes pasar, Señor, pasa de mí esta copa, como dijo Jesús, ¿cuál es esa experiencia, pastor, que usted le gustaría contar? Bien. Creo que, bueno, hay de diferentes áreas de la vida. Por ejemplo, una de las cosas a las que se enfrenta un pastor cuando renuncia a su trabajo, precisamente es por el lado financiero. Aprender a depender de Dios cuando empezamos es lo más difícil, por el área financiera. ¿Por qué? Porque literalmente el pastor que se va a dedicar tiempo completo a la iglesia no se da el tiempo para un trabajo secular, un trabajo que le reditúe económicamente. Entonces, aprender a depender de Dios son los primeros tragos amargos que pasa el pastor. Entonces, por ese lado nos tocó vivir muchísimas experiencias, que también, debo decirlo, el hecho de te falta que comer, ¿verdad? Que abres la alacena y no hay nada, no hay ni una marucha, pues sí te desanima, sí te lleva al pensamiento de decir, bueno, pues yo creo que mejor voy a buscar un trabajo para que mi familia no pase necesidad, no pase escasez. Muchos momentos en la vida. Pero yo creo que los que pudieras yo señalar como el momento o de los momentos negativos de mi pastorado en estos casi 19 años, tiene que ver con la soledad que vive el pastor. Ok.
entre pastores podemos decir que somos compañeros, somos colegas, pero sí hay una ausencia de un compañerismo neto. O sea, somos compañeros porque hay un vínculo institucional, un vínculo profesional, vamos a decirlo así, pero un acompañamiento neto es muy raro, es muy raro. Yo felicito a los pastores que lo logran desarrollar, pero en la mayoría de los casos siempre hay ese temor, ¿no? Ese temor a confiarle a alguien mis necesidades, mis puntos parcos en los que, pues, dudas si va a ser fiel o te va a echar de cabeza con el obispo, ¿verdad? Que a lo mejor tienes un pensamiento contra la institución, una situación emocional que, por ejemplo, estuve en un proceso de enfermedad y la verdad, fueron contados los pastores que se acercan a decir, estamos contigo. No que te lleven la despensa, estamos contigo. Entonces, ahí yo creo que ese es el momento negativo del pastorado, la soledad. ¿Por qué? Porque un pastor, aunque convive con los miembros, no se puede constituir amigo, porque se puede confundir el vínculo de la amistad. A la hora de quererle exhortar yo a un amigo, ¿cómo le hago? Claro. Entonces hay límites en el tipo de relación. Yo veo a los miembros de la iglesia que intiman mucho entre ellos como amigos, en las hermanas como amigas, pero el pastor, creo, no se puede ir a ese nivel porque luego se sentiría limitado a la hora de querer guiar a esa oveja o corregirlo de ese error, porque pues, es mi amigo, ¿cómo le digo? ¿Cómo me lo va a tomar? Y además estar ahí la barrera, pastor, que mencionaba usted ahorita en cuanto a, pues, cómo a veces no sabemos, yo creo que es un temor de pastor, el confiar en una oveja y tal vez esta oveja, pues, a lo mejor no está en un fortalecida. Sí. Imagínese, va a ir, pues el pastor viene a quejarse conmigo, yo iba a ir con él. Me imagino que también está esa barrera, ¿no? Sí, claro, hermano. ¿Y cómo enfrenta, pastor? Entonces, obviamente sabemos que el Señor, dice la palabra, pues Él es nuestro pastor, pero ¿cómo, hablando de esta soledad humana que usted expresa, cómo como en pastor se enfrenta a esto? O sea, ¿cuál es la forma o cómo ha podido usted lidiar con esto de la soledad que a veces se experimenta en este ministerio? Híjole, yo considero que se da uno la habilidad, hermano, y crea oasis, momentos aislados, por ejemplo, con los mismos miembros, con los mismos pastores, de soltar la catarsis, inclusive hablar de temas pues poco formales, porque la verdad creo que ahí es donde descansa poquito esa línea tensa, ¿verdad? De ser siempre ecuánime, recto, centrado, y de pronto reírte a carcajadas de un chiste, a lo mejor que si un miembro lo ve y dice, caray, ese es mi pastor. Pero yo creo que ponerse a cantar, pastor. Yo lo he visto allá que le gusta la cantada también. Sí, también, sí, pues sí, una forma de relajarse. Sí, exacto. Entonces, creando esos oasis, hermano. A mí me ayudó muchísimo, hermano. Aparte de que, gracias a Dios, me permitió terminar la licenciatura en teología que ofrece la iglesia, también me permitió terminar la licenciatura en psicología por una universidad secular. Entonces, a mí eso me ayudó muchísimo. Inclusive, yo digo, los tiempos de Dios están bien planeados. Llegar a una iglesia y una iglesia de 1000 y atender casos, pues, emocionales, casos que demandan que el pastor esté fuerte emocionalmente o que sepa, mínimo que sepa cómo manejar las cuestiones que se va a enfrentar. Entonces, a mí eso me ayudó muchísimo. Entonces, por ahí ya mi red se extendió ahora por el lado de la psicología, mis compañeros de la carrera. Por ahí seguimos en contacto y pues también eso me ha ayudado muchísimo. Okay. Entonces, fíjese que es la segunda vez, en la semana, el episodio anterior, estuvimos hablando con una ministra de alabanza que es hija de pastor. Y estuvimos hablando pues igual y nos decía precisamente esta parte de la soledad. Me dice,
hay veces que sí, como familia, ella hablaba en familia, como familia pastoral, pues nos sentimos solos. Dice, hay veces que quisieras correr con algún hermano, pero pasa esto mismo que usted menciona en cuestión de que es que cómo voy a ir con un miembro a decirle que estoy desanimado, pues se va a desanimar él también y luego se desanima toda la iglesia. O sea, es una lucha interesante y que tiene este ministerio pastoral. Hay una estadística bastante penosa y triste que dice, es una estadística secular, no me acuerdo qué instituto, no creo que sea el INEGI, pero menciona que uno de las vocaciones o oficios, le llaman ahí, que es más propenso a una depresión, que es más atacado, que es más criticado, es precisamente el pastorado. Están las estadísticas ahí de que hay muchos pastores que necesitan ayuda pues psicológica, necesitan ayuda incluso a veces médica, pues porque tiene muchas cosas que cargar sobre ellos y no es como una empresa, ¿no? En una empresa a veces decimos, ay, estoy batallando con X empleado, pues lo corro y ya me olvido de ese problema. En la iglesia no. En la iglesia uno tiene que soportar. ¿Cómo ha sido este proceso, pastor? Me imagino que al ser al ser pastor, perdón, de una iglesia tan grande, decía ahorita, por lo menos 700 miembros, usted se congrega cada domingo. ¿Cómo ha sido esta parte de lidiar con 700 formas de pensar diferentes? Y a veces en mi iglesia aquí somos 300, más o menos 250, 300, y es un tutti frutti, le llamo yo, de diferentes formas de pensamiento. ¿Cómo le hace usted para lidiar con 700 formas de pensar diferentes y tener que amarlas, pastorearlas a cada una de ellas? Sí, es un reto muy, muy grande. Yo acabo de cumplir 2 años de llegar aquí como pastor y bueno, he vivido episodios en atención pastoral, momentos en los que tiene uno que tener mucha dominio propio para no penetrar más allá del límite. Es decir, si yo me apasiono con un caso y me vuelvo imparcial, el pastor debe ser imparcial en todo caso. Él debe de estar tras la justicia y tras la verdad solo es un gestor de conciencia. El pastor no es el dueño de la vida de nadie. Solo está para marcar las pautas o recordarle las pautas a los miembros que debe seguir para que ellos mismos construyan. Es el trabajo del psicólogo. El trabajo del psicólogo no es darle la solución al paciente, es indicarle dónde está la solución, ayudarle a que la construya el paciente y él mismo vaya por ella. El pastorado es la misma. A pesar de que no sea oficialmente un doctor de la salud, pero sí tratamos mucho con las emociones, aunque muchos pastores me dirán que ya esto es un caso, esto es un rasgo muy humanista. ¿Qué pastor no? El pastor que ignora, que trata con emociones o que intenta ignorarlo para decir que solamente trata con las cuestiones espirituales de las personas, está ignorando más del 50% de lo que constituye un ser humano. Un ser humano llega a donde nosotros ministramos movido por emociones. O sea, si tuvo un problema en casa, él va buscando una solución a esa situación. Entonces, sí hay detonantes espirituales, pero la persona viene buscando una solución emocional. Entonces, si yo me voy más allá del límite y me vuelvo juez me vuelvo parte de la crisis que está viviendo la familia o el miembro, entonces mi actuar va a ser muy imparcial, va a ser no justo en la medida de la razón de ser pastor. Entonces, cuido mucho eso, hermano. Cuido mucho eso y bebo del ejemplo de mi pastor. Mi pastor, aunque él no tuvo esta herramienta como la licenciatura en psicología, es un hombre muy sabio. Un hombre, creo que los años me permitirían algún día llegar a ese nivel de tener esa capacidad de lectura de la realidad y de dar el consejo necesario sin dejar que mis emociones se brinquen a las emociones de los hermanos, porque entonces juzgaría mal la situación. Decía ahorita al inicio que una de las características del pastorado pues es ser muy ecuánime, ¿no? Sí. Yo estoy 100% seguro, y es la parte que quiero ir un poquito ahí, es esta parte de tener a veces que, como decimos vulgarmente, tragarse uno las palabras, comerse las emociones,
controlarse. Ahí sí entra mucho el Espíritu Santo que nos ayuda. ¿Cómo es esta parte, hermano? Porque sabemos, digo, todos los ministerios están expuestos a esto, pero el pastorado, precisamente, yo considero que es uno de los ministerios, si no es que el ministerio más atacado. ¿Por qué? Porque el pastorado, lo hemos visto, yo soy ministro de alabanza, pero Dios no lo quiera, pero si algún día llegara a caer en alguna situación penosa o algo, una situación que me aleje y que me vaya del camino, pues probablemente dañe un círculo cercano, ¿no? Gente podría decir, hijo Jesús, pues cómo se fue, pero un pastor que cae, un pastor que de repente, imagínese que usted esté en el púlpito y de repente digan, hermano, renuncio, Dios los bendiga, agarre sus cosas y se vaya. Imagínese el daño tan grande que podría sufrir muchas personas. ¿Cómo es esta parte, pastor, de soportar? Incluso podríamos hablar de crítica, el menosprecio, el estar siempre bajo lupa. ¿Cómo lidia con esta parte de las emociones de hijo Jesús, de tengo que controlarme? Creo que primero tengo que atribuírselo a lo que es el Señor. Es una característica del Espíritu Santo, es un fruto del Espíritu. La templanza, eso que no te permite quebrarte, que no te permite pandearte, es ser firme, ¿no? en esa cuestión, y el dominio propio. Entonces, un pastor que no administra sus emociones, en lugar de enderezar el barco, lo hunde. Es un pastor que en lo acalorado de la situación se acalora también, en lugar de solucionarlo, en lugar de apagar el fuego, lo prende. Entonces, creo que ahí es donde el pastor debe de decir textualmente y literalmente, menguar yo para que crezca Cristo. O sea, ahí es una de las cosas que más le cala, yo creo, al ser humano a la hora de decirle al Señor, heme aquí, envíame a mí. Y el Señor dice, ok, te voy a enviar, pero cuando se trate de que tú desaparezcas del radar, quiero que desaparezcas porque te conozco y sé que la vas a regar. Entonces, en el pastorado esto nos ayuda muchísimo, hermano, muchísimo. ¿Por qué? Porque estamos tratando con gente, con personas que tienen un carácter. Ellos ya se construyeron en su vida, en su familia, y tienen un carácter. Entonces el pastor no puede llegar a imponer su carácter y a decirle, me cambias porque me cambias, ¿no? Tengo que aceptarlo como es y tratar de que encauce su carácter a la obra de Dios, ¿sí? O sea, un carácter impetuoso como el de Pedro es muy útil en la obra de Dios, pero también un carácter apacible, de ese calmadito, introvertido, que no dice nada como Juan, también es necesario en la obra de Dios. Entonces el pastor tiene que aprender a amar a los Pedros, impetuosos, que son capaces de sacar la daga y cortar orejas, como también al hermano que es todo amor. Amén. Creo que acaba de decir algo muy importante, es aprender a saber que cada carácter, por más, digamos, vamos a decirlo así, por más feo para nosotros que pueda parecer, es útil. Y precisamente los ejemplos que acaba de poner son ejemplos bíblicos bastante buenos, como con el carácter que tenían fueron hombres tremendamente usados por Dios. Y creo que ahí está el secreto, ¿no? De saber identificar. Me gusta porque vamos uniendo ciertas ideas. Decía ahorita usted, hago equipo, y ahorita dice, bueno, ¿cómo hago un buen equipo? Hay que saber identificar diferentes personalidades. Amén. Y saber tratar con ellas, y eso creo que es de mucha edificación. Sí, amén, amén. Hermano, quiero ir a otra parte. Digo, vamos avanzando en esta plática. Ya mencionamos ahorita parte de las responsabilidades que el Señor le ha otorgado. Actualmente usted pastorea, decíamos ahorita, para la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, de la cual usted y yo somos parte. Yo acá en la ciudad de Monterrey, usted allá en estado de Zacatecas o de San Luis, hermano. Zacatecas, ¿verdad? No, la Dulce pertenece al estado de San Luis, pero al distrito de Zacatecas. Ok, ya, ahí tenía yo la confusión, pero bueno. Entonces, pertenecemos a la misma organización. Usted pertenece actualmente a la Iglesia Apostólica en la Dulce Grande. Decíamos ahorita, una de las iglesias más grandes. Hace poco, hermano, acaban de festejar, acaban de tener una celebración bastante importante. Por ahí vi imágenes, sé que hay un video ahí ya editado, que ya la gente, si lo quiere, gente que nos esté viendo, si no ha adquirido su video, pues vaya, ahí diríjase con el pastor para que lo pueda adquirir.
¿Qué fue esa celebración, hermano? Platíquenos un poquito para que la gente que no es de allá conozca qué fue lo que celebraron pues ahora sí con todo lo que pudieron, con bombo y platillo, ¿verdad? Sí, cómo no. Bien, pues se trata nada más y nada menos, hermano, del centenario de la vida de la Iglesia Apostólica en la Dulce Grande. 100 años de que se celebrara. Lo que hicimos nosotros ese día, la iglesia, fue conmemorar el primer culto que se celebró aquí en la comunidad, en la Dulce Grande, un 14 de diciembre de 1921. Se celebró el primer culto. Entonces, nosotros quisimos conmemorar ese momento, pues claro, 100 años no es fácil. Cualquier cosa, ¿no? No es fácil. Entonces, nos tocó a nosotros estar como pastores y estar vivos para poder celebrarlo. Entonces, pues fue una magna celebración, aunque fue de carácter local. Nuestro obispo, hermano Gregorio Oliva Cepeda, en turno, quiso tomar esta fiesta también para promocionar a los pastores o decir a los pastores, miren, la iglesia local celebra sus 100 años, pero gran parte del distrito de Zacatecas ahí tuvo su génesis, ahí empezó, porque la iglesia de la Dulce Grande ha dado a luz a muchísimas iglesias. Entonces, él dice, es prácticamente el celebrar los 100 años del distrito de Zacatecas, en el sentido de que de ahí fue el epicentro. Entonces nos visitaron muchos pastores del distrito, de fuera del distrito. Tuvimos un muy buen número de asistentes. Calculamos, no hubo un número oficial, no hubo alguien ahí contando a la gente que entraba al templo que está construyéndose, que es un templo con capacidad para 2.500 gentes. Tuvimos más o menos una prox contando las sillas que se ocuparon, cerca de 1,800 hermanos en esa actividad. Entonces, para nosotros fue un honor ser parte de ello. Yo me contaba en estos 100 años, pero como un pastor que venía de fuera, como un pastor de la iglesia, pero que le iba a tocar venir a unirse a la fiesta. Mi antecesor, el pastor Isaac, duró 10 años aquí. Entonces, pues todo pintaba que él podría ser él iba a ser el pastor que iba a oficiar ese culto, esa conmemoración. Sin embargo, los planes de Dios pues fueron que yo fuera el pastor, y la verdad sí, a 2 años de haber llegado, pues sí era un reto muy grande celebrarlo. Gracias a Dios puso los medios. Ahí es donde creo que esa red de apoyo que se extiende cuando vas por el camino dejando un buen récord, ¿verdad? No defraudando o no portándote mal, la gente cuando se ocupa se viene, y pues tuvimos una fiesta muy bonita, muy, muy hermosa. Se hizo la presentación del libro, se escribió un libro de los 100 años de la iglesia. También libro, ¿quién lo escribió, hermano? ¿Varias personas o fue un solo autor? Es un compilador, hay un compilador de datos. Él es pastor también, él es hijo del hermano Jacobo Mendoza Sánchez. Él es de carrera, es abogado, pastor por muchos años de la Iglesia Apostólica. Ahora es un pastor que da asesoría a algunas denominaciones en Estados Unidos, es escritor de algunos libros. Entonces él fue el compilador de los datos históricos, el investigador, y pues nos ofreció un volumen muy bueno. La primera edición tiene como tema central, ¿verdad?, hablar del el origen apostólico de este movimiento, de esta iglesia en la Dulce Grande, y que ha sido de bendición para muchas partes de México y para el extranjero. Amén. Acaba de mencionar un nombre que ahorita antes de empezar el episodio hablábamos, es el hermano Jacobo. Le preguntaba yo, le decía yo, hermano, a todas las personas que le preguntan acerca de la historia de la Dulce Grande, invariablemente todos en algún momento de su plática mencionan al hermano Jacobo. Sí nos gustaría, hermano, que mencionara así a grandes rasgos qué representa el hermano Jacobo en la historia, no solamente de la iglesia de la Dulce Grande, sino, como lo hablábamos ahorita, en la historia de su ministerio, de su pastorado. Amén, hermano. Bien, pues, el hermano Jacobo Mendoza Sánchez, él fue pastor de esta iglesia. Él duró más de 50 años, más de medio siglo, o sea, más de la mitad del centenario que celebramos. Él fue el pastor de esta iglesia. Entonces, en su pastorado ininterrumpido, ¿verdad? Bueno, sí hubo un periodo en el que su hijo, el autor de este libro, fungió como pastor
aquí, pero solamente Jacobo Mendoza Jr. Ok. Ajá, Jacobo Mendoza Jr. Junior, ok. Entonces, él estuvo aquí, creo que fueron 2 o 3 años los que estuvo él, pero su papá estaba aquí, es decir, él era el pastor, pero el hermano Jacobo en ese periodo siguió siendo como el asesor o el copastor de él. Entonces, se vuelve a nombrar otra vez pastor oficial el hermano, pero sí, fueron más de 50 años su pastorado. Entonces, él nos formó a una generación o varias generaciones, ¿verdad? En esta me incluyo yo, que le decía yo, el hermano Jacobo me presentó, me bautizó, me casó, me llevó al ministerio, me propuso al ministerio, y cuando recibí mi primera iglesia, aun cuando él ya era mayor de edad avanzada, se subió al camión y me fue a dejar a la primera iglesia donde nosotros fuimos a pastorear. Allá fue y nos entregó. Entonces, en lo personal, para mí, es un hombre que impactó mucho esta comunidad. No solo a la Iglesia Apostólica, ha elegido con su testimonio, un hombre respetado, tuvo la visión del Señor, ¿verdad? A él le tocó ver el crecimiento exponencial de esta iglesia. Cuando él muere, pues eran más de 600 miembros. Entonces, sí, gran parte de la inercia que lleva esta iglesia y cómo estructuró el liderazgo, porque cómo alguien puede organizar una iglesia tan grande. Bueno, esa estructura que él dejó es la que se sigue usando, esa estructura de liderazgo. Y la iglesia lo vive con una pasión muy grande. Aquí en la comunidad, pues, podemos decir que no hay, pues, que alguien diga, me voy a ir como en Monterrey, a la Macroplaza a pasearme, me voy a ir al cine. No, todavía es un ejido. Entonces, la vida de la iglesia, la ocupación de la vida de la iglesia es la que le da sentido a muchas personas, en este caso a los fieles, a los miembros de la iglesia apostólica. Entonces, por ejemplo, hay oración de redes o las fraternidades, como se les conocía antes. Están las oraciones de las damas, las oraciones de los jóvenes, las oraciones de los varones. Están los estudios para líderes de célula, que conocemos como el MEP. Está las actividades de células, sus convivios. Todo este mundo de actividades que gira alrededor de la iglesia le da sentido a estar aquí. Entonces, un cristiano apostólico aquí en la Dulce que diga, porque no hay cine, porque no hay macro, porque no hay Paseo Santa Lucía, me voy a aburrir, pues no lo creo. ¿Por qué? Porque todo actividades que hay alrededor de la iglesia y lo que representa el evangelio para nosotros, pues nos mantiene ocupados toda la semana prácticamente. Ahorita que mencionaba a este hermano que ha sido, sin duda, no tengo la menor duda, que ha marcado, no incluso solamente la gente que lo vio, que convivió con él, sino a generaciones seguramente futuras, porque a muchas generaciones que hoy en día a lo mejor no lo conocieron, tal vez no estarían dentro del evangelio si el hermano no hubiera tenido esa visión y haber alcanzado a sus papás, a sus abuelos o a alguien de generaciones anteriores. Sí, así es. ¿Qué características, hermano, usted ve en esa generación de pastores, como el hermano Jacobo, entre otros tantos? Podríamos mencionar acá algunos, digamos, jerarcas de acá, también de mi distrito acá en Monterrey, pero vamos a enfocarnos en este ejemplo que ahorita platicábamos del hermano Jacobo. ¿Qué similitudes o qué diferencias ve de esos pastores de antaño, de esos pastores que a veces, como usted decía ahorita, a lo mejor sin tantas herramientas como hoy las tenemos, pues tenían éxito en su ministerio, eran apasionados? ¿Qué similitudes o qué diferencias ve entre un pastor como nuestro hermano Jacobo al pastorado actual? Bueno, primero quiero hablar de ellos. Eran hombres sacrificiales, eran hombres que lo daban todo, sin ver el precio. De pláticas de él, que me tocó compartir, pues relativamente poco también, que tengo que decirlo, ¿no? Porque yo me bautizo de 18 años, a los 21 años salgo al pastorado, a los 22 años. Entonces mi liderazgo cerquita con él fue corto, pero los ministros o hermanos que más convivieron con él,
Y él mismo, escuchándolo de él mismo, es el sacrificio que le imprimían o le imprimen los que viven todavía de esa generación al ser pastor. Él decía, por ejemplo, para recorrer el circuito de iglesias que se estaban fundando en aquel tiempo en que dependían de aquí de la Dulce Grande, él tenía que apartar una semana para hacer el recorrido, pero esos recorridos que él hizo en aquel tiempo, cuando todavía no se constituían iglesias, era en bicicleta o a pie. Okay. Entonces, irse, dejar su familia, su casa una semana y regresar, y no regresaba contando las ofrendas, porque a veces pues ni para comer había. Entonces regresar y llegar con las manos vacías, eso implica un nivel de sacrificio muy alto, que Dios se los recompensó dándoles fruto. Eso es hablando de ellos, hablando del contexto. Creo que también nos tocó hablarle de Cristo a una generación que estaba libre, voy a decir, de relativismo. El relativismo a nosotros en esta generación nos ha frenado muchísimo para poder comparar nuestro éxito misionológico con el de ellos, pues influye mucho este contexto. El relativismo social y filosófico al que nosotros queremos evangelizar con el Evangelio de Cristo, sí ha puesto un freno. O sea, la gente ya decide no creer en Dios. Le es más atractivo el nihilismo, el no creer en nada, que adoptar una fe religiosa porque le han vendido la idea que la religión es una herramienta o un instrumento de esclavitud. Si hay una religión la religión sí esclaviza, pero lo que nosotros ofertamos no es religión, entendiendo de que es una relación con Cristo y que aparte los principios doctrinales que vivimos los vivimos desde la voluntad, desde mi voluntad, no de la imposición. Entonces, desde el libre albedrío, ¿no? Como lo dice la Biblia. Sí, así es, hermano. Entonces a ellos esa pasión sacrificial que le imprimen o le imprimían a la misionología y el terreno o el contexto en el que les tocó desarrollarse, pues fue muy favorable. Que igual yo digo, si ahorita tuviéramos un contexto libre de ese relativismo y de ese pensamiento filosófico del nihilismo y hedonismo también, que tiene cautiva a la gente, ¿no? Y no le imprimiéramos las ganas que ellos le ponían, pues también estaríamos hablando de esa limitación. ¿Por qué? Porque para que las almas vengan al camino del Señor hay que ponerle pasión, hay que darlo todo. Amén. Dice acá un dicho que seguramente lo voy a decir mal porque no me lo sé muy bien, pero dice acá nuestro líder de evangelismo que las almas cuestan pasos pesos y pesares. ¿Sí? Exacto. Y es cierto, hermano, porque para los que hemos tenido oportunidad de ganarnos un alma, cuesta bastante. Y como usted lo acaba de decir, hoy en día, hablando del relativismo, pues hoy en día la gente quiere creer tal vez en un Dios. Les presentas al Dios bíblico y dicen, ese Dios no me gusta tanto, me gusta más este Dios, el que no es malo, el que es todo amor. Y ese es el relativismo que hoy estamos viendo. Hablando un poquito acerca de esto, hermano, que hablamos de las generaciones, haciendo esta comparación de las generaciones pasadas y las generaciones actuales, ¿cuál sería ese consejo que usted le daría sobre todo a la juventud de su iglesia y demás iglesias que hoy nos pueden ver? ¿Cuál sería ese consejo? Si usted, siempre pongo estas dinámicas tan extremas, pero si usted hoy sería, Dios no lo quiera, ¿verdad?, hoy sería su último día en la tierra y solamente tiene oportunidad de dar un consejo a los que vienen detrás de usted, ¿qué sería ese consejo que usted le daría a esos jóvenes? Yo sé que la pregunta siempre me regañan porque meto en problemas, pero ¿cuál sería ese consejo, hermano, que usted le diría a los jóvenes, a las generaciones actuales de pastores, no pastores, ministros, músicos, cualquier tipo de ministerio que desarrolle? Ok. Bueno, quiero en un paréntesis, ¿no? Adelante. Que si le van al Monterrey se cambien al América. Córtamelo. Córtamelo. Ahí pido a la producción que me edite esto, por favor. No, ya, hablando serio, creo que si yo tuviera esa oportunidad, porque sabrá Dios cómo termine uno, ojalá y fuera así en una conferencia por Skype.
Si yo tuviera la oportunidad de darle un último consejo, creo que sería porque ha hecho eco mucho últimamente en mí. Que no se arrepientan de servirle al Señor, que vale la pena ser cristianos en medio de un mundo que no lo valora, o en medio de un mundo que lo critica. Inclusive, aun cuando mismos cristianos, si te ven apasionado por Cristo, te tachen de religioso, de fanático. Vale la pena amar a Cristo con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, porque llega el día, y no que estoy hablando de una visión apocalíptica, llega el día, a todo mundo le llegará el día de darse cuenta que hubo o que hay diferencia entre amar a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón, y fingir que amas a Dios. Entonces, este sería mi consejo, jóvenes. Si tú estás recibiendo el llamado de Dios y hay cosas que te hacen dudar, vale la pena, porque yo siendo nadie, un joven, un adolescente que tuvo un vacío existencial, yo sé que todo adolescente lo vive, pero yo en mi caso, sintiendo que no valía nada, que nadie se preocuparía por mí porque pues siendo un cero a la izquierda. Creo que esa situación emocional la vive todo hombre y toda mujer que en el futuro va a ser usado por Dios. Satanás te quiere matar antes de tiempo. Ideas suicidas pasaron por mi mente en adolescencia por no encontrar ese valor. Yo, al decir yo que no valía nada, Dios me hizo darme cuenta que para Él somos muy, muy valiosos. Crecer en el contexto que crezcas o en el que hayas crecido no determina tu valor. Al final, si tú le sirves a Dios, es lo que determina tu valor. Él lo cambia totalmente. Ahora, no por estar aquí en la iglesia de la Dulce Grande, yo siempre he dicho que lo que me trajo aquí fue la obediencia, y si un día mis autoridades me dicen necesitamos que entregues la iglesia, y si todavía tengo fuerzas para seguir el camino del pastorado, yo lo voy a seguir haciendo, porque yo encontré un tesoro, hermanos, un tesoro que me ha dado muchas satisfacciones, me ha dado bienestar, me ha dado bienestar emocional, me ha dado bienestar familiar, me ha dado bienestar económico. La obediencia es un cofre de tesoros que no saben cuánto vale a la hora de necesitarlo. Entonces, vale la pena, ese sería mi consejo, vale la pena servirle al Señor. Amén, amén. Y cobra importancia, hermano, porque pues lo acabamos de decir usted. Ahorita me sorprendía que decía, y lo voy a decir, pero en mi mente era como de broma, me reía internamente, pero usted decía que a los 22 años, de hecho yo hasta me sorprendí, que 22 años usted empezó en el pastorado, y en mi mente decía, ¿qué estaba haciendo yo cuando tenía 22 años? Porque es una realidad, hermano, a veces, y lo digo pues, para vergüenza mía, ¿verdad? Pero a veces perdemos tanto tiempo en otras cosas que dice la palabra de Dios, no estamos haciendo tesoros en el cielo, ¿no? Nos enfocamos mucho en la parte del quedar bien, mis amigos, hay una edad donde yo considero que los jóvenes nos concentramos mucho en material. Ay, es que no tengo mi carro, y mira que él ya tiene carro, mira que él ya se casó, y mira esto, y dejamos de disfrutar esa parte, esa vivencia que estamos teniendo, y que si se la entregamos a Dios, como dice la palabra, bueno le es al hombre llevar el yugo de su juventud. Si le entregamos nuestra juventud a Dios, pues seguramente en un futuro, como dice usted, empezamos esa preparación, y en algún momento Dios nos va a llamar. Platicaba con invitados anteriores que todo esta cuestión del podcast, todo esto que estamos haciendo hoy en día, inició de niños. O sea, literalmente teníamos ahí juguetitos, mi primo y yo, que es el que me ayuda aquí a producir, juguetitos donde jugábamos a hacer noticieros, donde jugábamos a hacer esto, donde jugamos, y nunca imaginamos que en algún momento, ya de adultos, porque él ya es casado, yo todavía no, ya estamos en eso. Por fe, cada podcast lo declaro, hermano, a ver cuándo se me hace. No, pues en el nombre, también me uno ese ayuno y esa oración, y lo declaro que se va a casar. Si no en esta vida, en las bodas del Cordero, hermano, pero que se casa, se casa. Ya me dio esperanza.
Pero es cierto eso, hermano. A veces estamos enfocados como jóvenes en muchas cosas, menos en algo que nos va a llevar pues, a acercarnos más a Dios. Entonces, el consejo que acaba de dar nuestro hermano pues, es bastante bueno para los jóvenes ahí que nos están escuchando de la Dulce Grande o fuera de la Dulce Grande. Tómenlo, valórenlo, porque yo todavía no estoy en esa edad donde estoy reflexionando de toda mi vida, pastor, pero sí estoy en una edad donde digo, hijo Jesús, me hubiera metido. Yo siempre separo entre dos cosas que también le quiero, si nos podemos hablar un poquito acerca de eso. Yo siempre separo en que cuando me bauticé y cuando realmente me convertí, porque me bauticé y todo muy bonito los primeros 2, 3 meses, 4 meses, pero después de eso, hasta cierto punto, no tan fuerte, pero seguía llevando una misma vida, me explico, no estaba tan metido. Hasta después de 2, 3 años fue cuando el Señor ya me tocó, empecé a meterme a la oración, empecé a meterme al ayuno. Y si ahorita me dijera, quisieras cambiar algo, bueno, quisiera haber entregado al 100% mi vida al Señor más adelante. ¿Qué experiencia, pastor, o qué consejo respecto a esto le podría dar a personas que no son bautizadas, que no se han acercado a Cristo, que probablemente ahí en su congregación haya uno que otro que por más que va, no se bautiza? ¿Qué le podría decir? Porque a veces esperamos ese momento mágico, místico, de que es que el Señor no me ha hablado, pero el Señor nos habla cada prédica, cada administración, cada alabanza. ¿Qué mensaje les daría a esas personas que dicen, ay, yo estoy entre que sí, no, es que soy muy joven, es que mejor después, es que, ¿qué mensaje les daría a esas personas? Sí, bien, bueno, respetando su decisión, porque creo que el bautismo debe ser voluntad propia y voluntad personal, ¿verdad? Pero hablando desde mi experiencia, yo creo que el haberle entregado mi vida al Señor joven y haber aceptado el desafío de servirle joven, ahora lo veo como, me deja muy buen sabor de boca, la verdad. Creo que no me arrepiento de esta decisión porque le he dado al Señor los mejores años de mi vida y los he disfrutado. ¿Por qué? Porque al Señor le ha placido llevarme por muchas partes, he conocido muchas partes gracias al servicio que presto para la obra de Dios. Y aunado a eso, la satisfacción de no malgastar esa energía y esa capacidad. Por ejemplo, hay muchos jóvenes que Dios los ha dotado con talento, los ha dotado con capacidades. Algunos son histriónicos, otros son que han aprendido en una escuela, en un taller, y que están desperdiciando ese talento, ese oro molido que Dios les depositó en sus manos. Entonces, creo que si se tardan mucho, llegará el momento en que a lo mejor digan, me hubiera entregado joven, le hubiera dado al Señor esos años de mi fuerza. ¿Por qué? Porque cuando uno está joven, creo que no está presente esta cuestión que luego aparece con los años, que es la prudencia. O sea, un joven le dice, quiero que vayas a predicar a tal parte, y no anda preguntando, no anda midiendo los riesgos, no anda midiendo los costos. Sale, pastor, yo me voy. Ese dinamismo que caracteriza a la juventud, todos pasamos por eso, de aventarte un brinco de una barda de 2 metros. Ahora yo no me avento un brinco de una barda de 30 centímetros porque Pastor, tengo miedo. cuando estamos predicando ya no brincamos, nos vamos por el escaloncito para bajar del altar. Sí, así es. Entonces creo que podría llegar el momento en que se pudieran arrepentir de no darle esa fogosidad juvenil al Señor en servicio. Entonces, si se están demorando, están pensándole, bueno, respeto eso, pero yo desde mi experiencia es que yo no me arrepiento porque a mí se me presentaba un reto, un desafío, y como estaba con toda la chispa de la juventud, no me daba miedo. No me daba miedo y me aventaba. ¿Por qué? Porque es una característica de la juventud. Ahora no, allá a los 40 años ya le pienso, ¿no? Ya mido costos, ya mido distancias, y si no tanteo hacerla, no me aviento humanamente. Pero recuerdo que en mis principios, a los 22 años, le entrábamos y como para irme de raid hasta donde sea, con tal de llevar el mensaje del Señor. Si le decían vamos a Marte a evangelizar, quién sabe si haya gente, pero vámonos. Vámonos.
allá vemos. Pastor, antes de para ir cerrando el episodio del día de hoy, ahí le voy a pedir a la producción que vaya preparando ahí el material que le pasé. Ahí usted lo va a poder ver ahí en la pantalla, Pastor, de celular. Y mientras, ahorita hablábamos de esto, de la oportunidad que tiene de ser pastor de una iglesia pues tan grande, tan hermosa como es la Dulce Grande. Tengo la dicha de conocerla, de haber estado ahí, si mal no recuerdo, aproximadamente unas 2, 3, 4 veces, ya no recuerdo bien. He estado ahí en alguna ocasión participando en algunas actividades de jóvenes. Sé que es una iglesia sumamente bendecida por Dios, y hablábamos precisamente de esta celebración. No sé si producción ahí tenga el material audiovisual que tenemos por ahí. Pásamelo por favor, producción, ahí si lo tienes. Aquí, Pastor, podemos ver dentro de tantas, bueno, la celebración que tuvieron ustedes hace que es la que platicábamos hace algunos minutos atrás. Hablábamos ahorita, y aquí lo podemos ver, de este mega auditorio, porque para mí el día que fui, Pastor, créame que me quedé sorprendidísimo del mega auditorio que tienen actualmente, que es un auditorio que actualmente está en construcción. Yo sé que me parece que en su pastorado solamente han ido continuando lo que se empezó, sí, pero empezó anteriormente. ¿Cómo ha sido esto, Pastor? Porque cuando yo lo vi, yo dije, lo primero que pensé como humano, dije, Santo Cristo, ¿cuánto le han invertido? ¿Cuánto se han gastado en esto? Es un auditorio hermoso. Por ahí en mi Facebook hay algunas fotografías de cuando he tenido la oportunidad de ir. Siempre que voy a la Dulce, les digo, vamos al auditorio porque quiero ver cómo está, si ya va a avanzar. Cada vez que voy, avanzan. A lo mejor ustedes no lo ven porque están ahí todo el tiempo, pero yo veo avance. ¿Y cómo ha sido, Pastor, este proceso? Pues estoy seguro que Dios supliendo los recursos, Dios tocando corazones. ¿Cómo ha sido todo este proceso de construir este auditorio? Me mencionaba que era para 2,500 personas. 500, sí, 2,500 personas. ¿Cómo ha sido esta parte, Pastor, de esta mega construcción? Sí, bien. Pues este es un proyecto que nace en el pastorado del pastor Isaac, hermano Isaac Ramos. Pues nace de la necesidad de que en el templo actual en el que estamos, de pronto ya nos vemos superados por la gente que se congrega. Entonces nace el proyecto, es a base del trabajo, por supuesto, la iglesia, la mano de obra, prácticamente toda la mano de obra ha sido de la iglesia, excepto el techo. El techo fue una empresa que se dedica a eso, a la que lo instaló. Ha sido de trabajos, de rifas, de gestiones, porque también hay que decirlo, se ha gestionado y se ha buscado apoyo del gobierno, gobiernos en turno, que han apoyado al proyecto. Y bueno, pues es una mega construcción, es un edificio que es un reto muy grande, hablando humanamente, es muy costoso también. Ya por no hablar de cantidades, se le ha metido millones a este auditorio. Simplemente yo hacía un recuento en 2 años que yo llevo y que ha sido poco lo que se le ha podido avanzar. Yo entre gestiones y cooperaciones y rifas, sí, casi le cuento el $1,000,000 en 2 años. Entonces, atrás es un proyecto que ya tiene años, que empezó. Entonces ya lleva muchísimo dinero, pero igual creemos que con ayuda de Dios lo vamos a ver terminado completamente. Esa es la meta. ¿Hay fecha, Pastor, o todavía están ahí? No nos hemos atrevido a ponerle fecha, porque somos conscientes de lo que implica, decir, pues vamos a terminar en tal tiempo. Creo que estamos más bien por fe, creyendo que lo vamos a ver 100% terminado, pero sí se va a llevar su tiempo y su inversión. Decíamos ahorita que la mayor parte, Pastor, ha habido gestiones gubernamentales, ha habido gestiones mencionaba empresa, pero buena parte, o si no, corríjame si estoy equivocado, la mayoría de la parte ha sido de la misma iglesia. La misma iglesia se ha
digamos, desprendido. Digo, acá en una iglesia donde estaba yo congregándome hace meses atrás, ahorita estoy en otra misma de la iglesia apostólica, pues teníamos un proyecto de ampliación de templo y obviamente nada que ver con el mega templo que ustedes están haciendo y requiere bastante esfuerzo, requiere Sí. Mucha entrega de los hermanos, mucha pasión, pastor, que eso es importantísimo Sí. por la obra de Dios y estamos viendo los resultados, ¿no? Ahí las personas están viendo las imágenes de este video que se hizo en la celebración y pueden ver ahí más o menos lo que es el mega auditorio que tienen ahorita. Es pasión, pastor, es pasión y fe, una mezcla para lograr este tipo de objetivos. Sí, sin lugar a dudas, sí, hermano. Y creo que aunque el proyecto nace en el corazón del líder, vuelvo a decirlo, del pastor en turno, la iglesia es la que ha estado ahí imprimiéndole también. El pastor influye mucho también en el ánimo de la iglesia, pero son los hermanos que regalan su tiempo. Tenemos la bendición de tener un buen número de hermanos constructores. Entonces, se le ha pegado bonito a las etapas que se ha vivido, y pues ahí hay lágrimas, ahí hay vidas ofrendadas, porque ya hermanos que ya partieron con el Señor, ahí se la pasaron días enteros trabajando para Dios, en el sentido de construirle un templo. Y bueno, pues le digo, es pasión, es fe y pasión, porque dejar tu trabajo para ir a ofrendar tu tiempo a una obra de esta envergadura, pues es una ofrenda muy, muy, muy generosa. Amén. Amén. Y sin duda, pastor, creo que va a tener sus resultados, no solamente terrenales, porque yo me uno a su fe y a su pasión de ver este templo en su pastorado terminado para gloria de Dios. Y creo que esa va a ser una satisfacción bastante grande, pero creo que la mayor satisfacción, pastor, va a ser el día que veamos ese templo lleno de almas viniendo a Cristo. Creo que ahí va a ser como que la magna celebración, ¿no?, de ese templo. Sí, así es. Así aunado es, a la... Perdón. Dígame. Es que creo que esa es ahora sí, la joya de la corona, ¿no? Llenarlo de almas. Tenemos por ahí en Facebook está publicada una foto de una actividad de niños que se hizo ahí en el auditorio. El coordinador de team la compartió en Facebook. Es todo el altar lleno de niños. Si en el templo actual le destináramos una silla para cada niño, no cabríamos en el templo actual. Entonces, allá en aquel templo, darle un lugar a cada niño para que estén en la actividad y estén ahí con nosotros, pues ya es un avance grandísimo para que estas generaciones crezcan también en esta ideología o en esta idiosincrasia de cúltica, una idiosincrasia donde le debemos adoración al Dios que nos creó. Esto sería buenísimo ya viéndolo desde esa perspectiva, ¿no? Y sería un avance para llenar esta casa de oración. No quiero ni imaginarme, hermano, la celebración tan enorme que van a tener cuando este templo sea oficialmente inaugurado, porque actualmente ya se ha usado para diversas actividades, entre ellas el centenario, pero oficialmente inaugurado creo que va a ser una celebración, y creo sin duda que si algo merece celebración, obviamente es el nombre de nuestro Señor Jesús, y también el hecho de que su pueblo se reúna con un solo propósito, con un solo sentido, que al final de cuentas es agradar a Dios, hermano. Creo que no hay ningún tipo de intención, ¿no?, de decir, wow, yo quiero que digan que yo fui. Yo creo que al final de cuentas esa es la intención. Por último, hermano, me gustaría preguntarle respecto a esto, ¿cómo lidiar con esa parte? Porque esto se lo pregunto porque yo estoy seguro que hay muchas personas que aspiran a un ministerio, y a veces, como usted decía, yo veo cómo la mano de Dios ha estado con usted, y cómo voy a decirlo así, su crecimiento jerárquico dentro de la iglesia fue rápido, digamos, Dios, usted decía ahorita, la obediencia me abrió puertas, pero también yo estoy 100% seguro que fue la mano de Dios que lo fue llevando ahora para acá, ahora de secretario, probablemente, si Dios así lo quiere, en un futuro obispo. No sabemos qué es lo que Dios tenga para usted. ¿Cómo lidiar con esa parte, hermano, de siempre decir,
la gloria es para ti, Señor. Nunca decirse, yo mira lo que he logrado, mira el ministerio tan grande que he hecho. ¿Cómo lidiar con esta parte, hermano, del decir, Señor, tuya es la gloria? Ahora con esta pastorear una iglesia muy grande, ahora con este magno construcción, esta magna construcción que están haciendo. ¿Cómo lidiar, hermano, con esa parte de decir, Señor, a ti la gloria, como dice ahí la palabra, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria? Amén. Pues es siendo realista, hermano, es siendo realista del lugar que ocupo. O sea, a mí quíteme el llamamiento de pastorado y no queda nada. Es una persona más. Entonces, siendo consciente de eso, siempre es el reconocimiento para él. Porque soy consciente de que a donde yo voy, por ejemplo, las iglesias donde he pastoreado, que Dios me concede regresar a una actividad, un aniversario, una campaña, los hermanos me saludan con mucho aprecio y nos reconocen como pastor, el pastor Humberto. Entonces, quitémosle esa característica a la persona Humberto y pues prácticamente desaparece del radar. Entonces, quien me hizo aparecer en el radar fue él. Y creo que por eso soy consciente de que el que merece toda la honra y toda la gloria fue él. Además, creo que el Humberto narcisista lo tuve que sepultar desde mi primera iglesia, hermano. Lo tuve que sepultar desde mi primera iglesia porque no iba a funcionar ese amaciato entre mi egoísmo, mi vanidad y decir que soy siervo de Dios. Entonces tuve que sepultarlo desde mi primera iglesia. ¿Para qué? Pues para poder tener puedo decirlo, esta habilidad o esta capacidad de hermanarme con los diferentes tipos de personas que el Señor me ha permitido pastorear. He sido pastor en lo rural, he sido pastor de hermanos y hermanas que en su ambiente, pues es del ambiente campirano, del ambiente que no piensa en otras cosas, ¿verdad? Fui pastor de la primera iglesia de Aguascalientes, una ciudad muy bella, un estado muy hermoso, pero gracias a que el yo narcisista fue sepultado, me ha permitido adaptarme al campo en el que el Señor me ponga a trabajar y siempre reconociéndolo a Él como el Señor de todo, como el Señor de todo. Creo que acaba de decir algo bastante importante y certero. Me gustó eso con lo que empezó su respuesta, siendo realista, ¿no? Cuando somos realistas, pues nos damos cuenta literalmente de nuestra realidad y pues a él es el que merece toda la gloria. Hermano, por último, me gustaría dejarle el espacio para que le mandara ahí un saludo, un mensaje tanto a su iglesia como tal vez compañeros pastores, miembros de la iglesia apostólica. ¿Qué mensaje les daría, hermano? Principalmente a su iglesia, porque estoy seguro que ahí están conectados los hermanos, seguramente ahí están comentando, están dándole like, están dándole me encanta, le están dando me entristece, no sé qué estén ahí dándole, ¿verdad? Pero ¿qué mensaje le daría, hermano? Principalmente a su iglesia, la iglesia de la Dulce Grande. Muchas gracias, hermano Dani. No, pues quiero nada más animar a la iglesia, primero a la iglesia local, animar a la iglesia a creerle al Señor. Creo que lo hemos visto, la iglesia lo ha visto. Cuando nos disponemos en fe y le creemos al Señor, el desafío que esté por delante, el Señor siempre nos ha dado la victoria en el desafío que represente. A los hermanos que nos ven de fuera, pues decirles, en una ocasión, un pastor que nos visitó escribió en unas líneas en redes sociales, parafraseando algo de lo que escribió, dijo: ir a la Dulce Grande es como meterse en un túnel del tiempo. Una iglesia que parece que el tiempo no pasa por ella. Quizás entendiéndolo yo desde esta perspectiva, haciendo alusión a la iglesia tradicional, una iglesia conservadora como lo somos, y no me da pena ni vergüenza decirlo, la iglesia apostólica en la Dulce Grande es de corte conservador. Y eso le ha sido bendición a la iglesia. Si usted algún día quiere visitarnos, por supuesto que es bienvenido. Es bienvenido a conocer esta iglesia
que pareciera que entras en un túnel del tiempo, pero la verdad, le aseguro, aquí se sigue moviendo la mano de Dios, el Espíritu Santo se sigue dejando sentir en cada celebración, dándonos como señal el bautismo del Pentecostés, que son las nuevas lenguas, y sobre todo este calor humano. No hay hermano de fuera que haya venido a la Dulce Grande y no se vaya echándole flores a la hospitalidad de los hermanos de la Dulce Grande. Así es que cuando gusten venir, hermanos, aquí tienen su casa, siempre y cuando vengan con carta de recomendación, con el permiso firmado de su pastor, el visto bueno de su obispo. Bueno, nada más con que no vengan peleados con su pastor es más que suficiente. Y aquí son bienvenidos. Y pues me da gusto estar en este espacio, hermano Dani. Gracias por considerarme para formar parte de la tercera transmisión de Perfiles, hermano. La verdad, voy a decirlo, me achiqué cuando me dijo, quiero entrevistarlo. Dije, Señor, pero ¿yo qué puedo contribuirle? El hermano ya entrevistó a Nicky, mi evangelista internacional. Le digo, Señor, yo lo más que he ido es al otro lado del charco, pero no tanto a dar a conocer mi ministerio. Pero si de algo sirve esta charla y los puede motivar en algo, ojalá que así sea. Aquí tiene un amigo, cuando guste charlar conmigo, pues ahí están mis redes. No soy de todas las redes, tengo que ser muy honesto, solamente en Facebook, de vez en cuando en Instagram, pero no soy de más redes, solamente en Facebook. Así es que si me manda solicitud de amistad, a lo mejor no se la acepto porque ya llegué al límite, ya no tengo más para aceptar amigos, solo que elimine a uno que otro que no comenta nada, pues a lo mejor puede ser. Listo, hay que hacer una depuración ahí, hermano. Amén, hermano Dani. Amén, hermano, de verdad le agradecemos mucho que haya aceptado la invitación. Yo estaba 100% seguro que era una persona a la que teníamos que entrevistar, platicar con usted, porque nos interesaba mucho saber esta parte del pastorado, una persona joven. A veces decimos pastor y nos imaginamos, como decíamos ahorita, en una persona ya adulta, ya a punto del retiro o algo, y no, hay pastores jóvenes, hay pastores que Dios está levantando, que Dios está usando, y yo no tengo la menor duda que usted es uno de ellos, y de verdad le agradecemos muchísimo que se haya tomado el tiempo de estar aquí con nosotros. Amén, hermano, un placer. Y saludos al hermano Gibran, ¿cómo se llama? Gibran Alejandro se llama. Gibran, bendiciones, hermano. Para los que no, digo, ya la mayoría ya lo conoce, pero es la mente maestra. Yo siempre digo que yo soy Peña Nieto y él es Gortari, hermano. Él es el que maneja todo. Bendiciones, dice. Mientras no sea la gaviota, el hermano. No, yo no tengo Casa Blanca ni nada por el estilo. No, hermano, de verdad, le agradecemos. Un saludo a toda allá, mando un saludo a toda la hermosa iglesia de la Dulce Grande. Yo confirmo lo que acaba de decir el hermano, que dice que nadie que haya ido a la Dulce no se viene echándole flores a la hospitalidad, a la armonía, a la hermandad que se siente en un culto de la iglesia. Si usted no ha ido o si tiene planeado ir para allá, tiene que ir a la Dulce Grande. Si usted es apostólico, si no va, hermano, a la iglesia, hay cuenta que no fue a la Dulce. Esa es la realidad. Entonces, hermano, pues esto ha sido todo el episodio número 3 de su programa, su podcast Perfiles. Les invitamos a que le den like a la página, a que sigan en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, ya no sé qué más tenemos, pero ahí tenemos todas las redes sociales. Spotify me pone aquí la producción correcto también. En Spotify todos estos episodios se suben ahí para que usted cuando vaya en su carro con sus audífonos pueda escuchar la plática que tenemos con todos nuestros invitados. Ya lo dijo nuestro hermano, hemos tenido hasta ahorita, al momento que sale este episodio, hemos platicado ya con nuestro hermano Nicky Loera, evangelista internacional, con nuestra hermana Claudia Villaseñor, que es ministro de alabanza, y pues ahora el tercer capítulo estamos de manteles largos con nuestro hermano Humberto. Mi deseo es que Dios les bendiga a todos los hermanos. Gracias, hermano Humberto, por haber estado con nosotros. Amén, hermano, un placer. Esto ha sido el episodio número 3 de Perfiles. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta la próxima.